Buenas tardes para todos. Nosotros somos el grupo 6 y les vamos a exponer dos sentencias. Nuestro grupo está conformado por Laura Puerto, Erika Villagrán y Jamie Arachuri, y quien les habla, Stephanie Torres. Bueno, la primera sentencia es la sentencia C731-05. En esta nos va a dar dos conceptos muy importantes. El primero, la naturaleza jurídica de la presunción jurídica. Esta nos dice que cuando se analiza bien cuál es el propósito de las presunciones, es factible llegar a la conclusión que las presunciones no son medio de prueba, sino que más bien son un razonamiento orientado a eximir de la prueba. Se podría decir, en suma, que las presunciones no son un medio de prueba, pero sí tienen que ver con una verdad procesal. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la presunción en una primera instancia no se podría considerar como una prueba, sin embargo, es un medio para llegar a dar por cierto o por falso un hecho que se está probando por medio de un proceso. Por otra parte, podemos ver que al legislador le corresponde diseñar un modelo procesal que sea óptimo y justo para todas las partes y donde se vele por el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso. El legislador no puede crear herramientas que sean contraproducentes para el proceso. Esto iría en contra de lo que nosotros consideramos el acceso al debido proceso y a una defensa óptima. De igual forma, en esta sentencia nos habla de otro concepto clave, que es la notificación de providencias judiciales y contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Este es un caso en donde vamos a hablar de cómo la presunción juega un papel dentro de un caso en específico. La presunción contenida en esta sentencia es muy importante porque nos muestra una presunción idónea para el proceso. Sin embargo, esta vulnera directamente el derecho al debido proceso. La presunción que se encuentra contenida en el artículo de controversia nos muestra un panorama muy disperso. El hecho fundamentador de la presunción que aquí se contiene no está acreditado de manera plena, ni tampoco es muy revelador. Lo podemos ver porque gran parte de los arrendatarios carecen de conocimiento y de la experiencia suficiente para comprender en debida forma las exigencias legales que puedan pactar entre ambos. Tanto arrendadores como arrendatarios son muy ajenos al conocimiento legal. Y viéndolo desde la forma en que nos lo muestra la sentencia, restringe mucho los derechos que puede ejercer tanto arrendador como arrendatario. Y no es clara la forma en que se puede presentar la presunción en este caso. En esta sentencia se habla de una demanda de inconstitucionalidad contra el inciso final del artículo 12 de la Ley 820 de julio 10 de 2003, en la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan distintas disposiciones. La demanda base justificada en varios incisos. Primero, que viola el artículo 29 de la Constitución, en donde se habla del derecho que tienen los demandados a conocer si existe un proceso en su contra. Donde también nos menciona que es muy importante la notificación personal, pues es el medio por el cual ellos se pueden notificar y así ejercer su derecho a la defensa. De igual forma, justifica que vulnera principios y valores de justicia e igualdad, pues pone a una de las partes en desventaja a la hora de defenderse en un litigio. También dice que vulnera los artículos 13, 228 y 243 de la Constitución, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Ley 16 de 1972. También nos habla que la norma de análisis en este instante no cuenta
con las solemnidades que le exige el Código General del Proceso. Asimismo, nos explican en la demanda que esta nueva ley de arrendamiento lo que busca es favorecer a la élite que invierte en la construcción de inmuebles urbanos destinados al arrendamiento de viviendas, lo que causaría un detrimento de las mayorías que demandan el arrendamiento de vivienda y lesionando, de paso, el derecho sustancial. Incumbe también mencionar la sentencia C-670 de 2004, en la cual nos habla sobre la necesidad de proteger el derecho de defensa y el debido proceso, así como en la primacía del derecho sustancial y en la importancia de la garantía de la imparcialidad. También nos habla que la presunción de derecho que se encuentra en este último inciso del artículo 12 no admite prueba en contrario. Esto delata la intención del legislador al impedir que el demandado ejerza su derecho constitucional fundamental al debido proceso. La presunción de derecho, tal como coinciden en definitiva distintos tratadistas, se puede decir que consiste en un juicio lógico del legislador en virtud del cual se considera como cierto o probable un hecho con fundamento en las máximas de la experiencia que indican cuál es el modo normal como suceden las cosas y los hechos y por ello se consideran como ciertos y probables. Por otro lado, en esta sentencia intervienen varios autores importantes. La primera intervención de esta sentencia la hace el ciudadano Pablo Felipe Robledo del Castillo. Dentro de sus aportes, uno de los más importantes fue hablarnos de que la disposición demandada propende por la defensa del principio de buena fe, aplicando tanto en lo que se refiere a las actuaciones de los particulares en general, como en lo que tiene que ver con los contratos de particulares. También menciona que la disposición que está bajo análisis en esta sentencia representa una novedad en lo que concierne a la denuncia de una dirección para recibir notificaciones en virtud de un contrato. Se trata de un asunto excepcional que tiene aplicación en lo que se refiere únicamente a los contratos de arrendamiento de vivienda urbana. También nos habla de que el emplazamiento no sería una forma óptima, pues que algunos demandantes están en la imposibilidad de suministrar algún tipo de dirección. Por otra parte, interviene la Universidad del Rosario por medio del doctor Alejandro Vanegas, decano de la Facultad de Derecho de la universidad, en donde nos menciona puntualmente que la presunción de derecho contenida en el precepto demandado vulnera el principio de publicidad y la adecuada contradicción y viola el derecho al debido proceso. Por otra parte, en la intervención del Ministerio del Interior de Justicia y Derecho, nos habla que la presunción que se demanda no es más que una fórmula supletoria con la que se pretende evitar que un posible litigio se entrabe como consecuencia de la no notificación de una de las partes. En cuarto lugar, interviene el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde ellos mencionan que este inciso para ellos no viola el derecho a la igualdad, sino que plantea cargas diferentes y se debe garantizar a ambas partes los mismos derechos. Por último, en la opinión del Procurador General de la Nación, este nos plantea el problema jurídico y él nos menciona: si la norma demandada al regular lo relativo al lugar para recibir notificaciones judiciales o extrajudiciales, en el caso de que no se hubiese reportado dirección alguna en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, vulnera el debido proceso, el principio de igualdad, la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y el cumplimiento del deber del Estado de asegurar la vigencia de un orden justo. Esto nos deja una puerta abierta, porque como ya no habían planteado las otras partes, es muy importante que dentro de las presunciones que se pueden considerar en el Código
esté planteado de forma constitucional y acorde a un debido proceso justo. Bueno, en cuanto a las consideraciones, le correspondió a la Corte determinar la inconstitucionalidad de la presunción de derecho contenida en el último inciso del artículo 12 de la Ley 820 de 2003, ya que el demandante afirma que la nueva ley de arrendamiento, en ese inciso, favorece más al derecho al procesal, en este caso los derechos del demandante, que por lo general siempre es el arrendador, que reduce las oportunidades de ejercicio de derecho de defensa y de acceso a la justicia. Entonces, la Corte en sus consideraciones va a determinar si este es inconstitucional y viola pues los derechos fundamentales y las normas que este alega. Bueno, la Corte en sus pronunciamientos respecto a la presunción contenida en el inciso acusado dice que esta opera de manera supletoria, esta agiliza el proceso cuando no se ha indicado el lugar de notificación y también evita que se dilate el proceso de notificación de las partes. También estas presunciones eximen de toda carga probatoria a favor de quien opera y asimismo estas provienen de un razonamiento por inducción, donde se deben tener en cuenta las máximas de experiencia y también las reglas técnicas. Para que estas presunciones se den, debe existir una justificación que sea valorativa y fáctica. Esta valoración se da bajo una seguridad jurídica que se brinda a las personas. Y siguiendo con los pronunciamientos de la Corte, ahora hablaremos sobre el papel de las presunciones en materia jurídica. Para esto se tiene en cuenta la doctrina y lo que ha desarrollado y ha dicho acerca de las presunciones, por lo que para la doctrina la palabra presumir significa dar un hecho por cierto sin que éste sea probado. Y como se dijo anteriormente, la finalidad de las presunciones es agilizar los procesos y exime de la carga probatoria a quien la alega cuando en la actividad sea difícil probarlo. La doctrina también ha llegado a debatir si estas presunciones son consideradas como medios de prueba. Y aquellos que están de acuerdo con que son medios de prueba las clasifican como indicios. Pero la doctrina ha llegado a la conclusión de que no son considerados como medios de prueba, sino que estos constituyen un razonamiento para eximir de prueba a quien alega dicha presunción, lo cual tiene que ver con la verdad procesal. La Corte hace una distinción entre los dos tipos de presunciones, los cuales encontramos las presunciones legales, que se dividen en presunciones iuris tantum, que admiten prueba en contrario, y las presunciones iuris et si iuris, que estas no admiten prueba en contrario. Como segunda clasificación tenemos las presunciones de hombre. Y teniendo en cuenta las consecuencias que la presunción de derecho produce, que es la que no admite prueba en contrario, se deben tener en cuenta tres requisitos para dicha presunción y son los siguientes. Son tres. El primero es la precisión. Este consiste en que el hecho indicador debe estar completamente acreditado. Como segundo requisito tenemos la seriedad. Este debe existir una conexión entre el hecho indicador y la consecuencia. Y por último tenemos la concordancia, en donde todos los hechos deben dirigirse a la misma conclusión. Asimismo, el legislador, al adoptar y adecuar las presunciones al ordenamiento jurídico, debe hacer una valoración y esta debe ajustarse a los preceptos constitucionales y respetando siempre los derechos fundamentales de las personas. Esta debe hacerse bajo unos elementos que son lógicos, fácticos y valorativos para que estas presunciones estén en concordancia con el ordenamiento jurídico. En cuanto a la importancia de la notificación, la Corte ha manifestado que esta se relaciona con el principio de publicidad de los juicios y con la garantía del derecho al debido proceso. Asimismo, trae la sentencia C925 de 1999, donde reitera que la notificación, cuando se admite el auto admisorio de la demanda de restitución de inmueble arrendado, debe hacerse por medio de notificación personal, ya que es el medio idóneo para ejercer el derecho a la defensa y asimismo la contradicción que le corresponde a
a cada parte. Y no se hace por medio de la notificación por aviso. Bien, vamos a empezar con el juicio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro Estado se tienen que aceptar unas restricciones con respecto a los derechos fundamentales, en las cuales tenemos tres ítems, por decirlo así. El primero es la idoneidad, el segundo la necesidad y el tercero la proporcionalidad en sentido estricto. Para explicar mejor estos ítems, entonces tenemos que tener en cuenta que la idoneidad tiene un fin legítimo. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando se vaya a hablar con respecto a una norma, se debe decir que este fin o la forma en la que se creó sea, por decirlo así, acorde a lo que se quiere o pues lo que el legislador haya querido pues obtener. Después hablamos de la necesidad, que es que no existe ninguna otra. ¿Qué quiere decir? Que no existe otra norma que pues regule ese ámbito o que regule esa, por decirlo así, norma o situación que se esté presentando. Y la proporcionalidad en sentido estricto, pues aquí hablamos sobre un equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que es que esta medida que se adoptó, es decir, en la que se adoptó en la idoneidad y en la necesidad, tengan una adaptación con respecto a que no se vaya a afectar el derecho fundamental. Ahora, con respecto a la idoneidad, con el caso de la sentencia, tenemos que tener en cuenta que la norma lo que busca es, por decirlo así, darle como un beneficio al arrendador. ¿Por qué? Porque cuando él pasa el bien, pues para que tenga uso la otra persona, que en este caso pues va a ser el arrendatario, este puede tener unos incumplimientos o tener unas prácticas engañosas y abusivas. Lo que nosotros queremos es que exista un fin legítimo donde la persona dueña del bien pueda decirle, bueno, mire, usted no cumplió con tal cosa, restitúyamelo, porque pues yo soy el que estoy saliendo afectado. El tema que nos atañe en esta ocasión, pues como lo vamos a ver enseguida, es la proporcionalidad de la necesidad. ¿Por qué sentido? Porque lo que estamos buscando es la presunción del derecho. ¿Qué sucede aquí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que, pues como no lo dice nuestra constitución política, tenemos que tener un debido proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las normas que se vayan a utilizar en los ámbitos jurídicos sean acordes a lo que digan. Es decir, en este caso, como estamos hablando de las notificaciones, el debido proceso dice que pues toda persona tiene que ser notificada en su lugar de domicilio, pero ¿qué sucede en estos casos? Lo que se busca o pues lo que normalmente se hace es que el lugar del pago del canon de arrendamiento es el lugar donde se van a notificar las partes. Pero ¿qué sucede? Este lugar donde se notifican las partes pues están las dos personas, las dos partes del litigio, es decir, el arrendador y el arrendatario. Entonces no se puede decir que se va a notificar a las mismas partes porque se puede quedar en un nivel, em, por decirlo así, disparejo, no van a tener las mismas oportunidades y esto se quiere explicar en ese sentido amplio que la presunción del derecho pues nos dice efectivamente pueden llegar a las notificaciones, pero si pueden hacerlo de otra manera, es decir, si ustedes lo estipulan en el canon de arrendamiento, pues va a ser un mejor beneficio pues para el proceso. Ahora, para irnos un poco más a fondo con respecto a la presunción, tenemos que tener en cuenta que tenemos que valorar. ¿Qué vamos a valorar? La justificación profunda, es decir, que se tenga un argumento válido que diga, sí, efectivamente sucedió por esto y esto y esto. Segundo, que el hecho establecido en sentido siempre, es decir, que siempre se haya hecho de esa manera. No se puede comprobar de otra forma. Y tercero, que los hechos probados sean procedentes. ¿Qué quiere decir? Que los hechos que uno va a probar, efectivamente uno pueda decir, sí, pasaron de esa forma porque tal y tal prueba no lo acreditan. Y respecto a la doctrina, ella se ha mencionado con la presunción y dice que la presunción debe ser con precisión, seriedad y concordancia. Y ya para finalizar con respecto a esta sentencia, tenemos que el último inciso del artículo 12 de la Ley 820 del 2003 fue declarada inexequible por las razones anteriormente mencionadas. Ya como segunda sentencia para el día de hoy tenemos la 5123 de 2014, en la cual se va a hablar sobre la adquisición de un inmueble por prescripción extraordinaria, donde esta va a favor de Mercedes Huertas de Valenzuela.
Eso sucedió desde 1972, pues que ella adquirió o pues ejerció la posesión en sentido real, material, como dueña, señora, buena fe, todos los ámbitos que ya sabemos con respecto a poder adquirir una prescripción extraordinaria. En esta sentencia también hablamos o pues nos hablan de una presunción. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí se tiene que hablar sobre unos supuestos demostrados. Efectivamente es lo mismo que vimos anteriormente, pero aquí lo hablamos con otro ejemplo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para demostrar esta presunción tenemos que tener en cuenta que se debe haber aplicado o haber demostrado la posesión anteriormente. Efectivamente, en esta sentencia se demuestra que la señora tuvo una posesión anteriormente en el sentido de duró 20 años antes de que ya comenzara el proceso. Ella poseyó en ese momento, es decir, posee, y después ella tuvo un tiempo intermedio. ¿Qué sucede con este tiempo intermedio? Lo que se busca en el derecho, pues la cuestión que tiene el derecho es qué sucede si ella solamente demuestra 20 años, digamos, que demostró 20 años de posesión y otros 10 años que no demostró posesión, pero en esos 10 años después ella interpuso pues el proceso de posesión. Se tiene que presumir que ella tuvo esa posesión, sí o no. Para ponernos un poco más en contexto con respecto a la pregunta anteriormente mencionada, tenemos en cuenta que la presunción con respecto a la posesión sí se presume. ¿Hasta qué punto? Hasta que comienza el proceso, o eso nos dice el artículo 780. Sin embargo, en la misma sentencia hablamos de dos extremos de la posesión. ¿Qué quiere decir esto? La posesión que se demostró, como lo vemos en la sentencia, que ella sí demostró con testigos, con pruebas de que era dueña, actuaba como dueña y señora. Y con respecto a la otra posesión que queda, que ella no puede demostrar, se entiende o pues el mismo derecho presume que ella tiene todo ese, por decirlo así, conglomerado de días donde ella fue la poseedora de ese bien, ya que nunca, o sea, si ella hubiera dejado ese derecho de posesión, ella no hubiera podido o pues no le hubiera interesado actuar con respecto a adquirir ese bien. Ahora, por último, hablaremos de las consideraciones que la Corte toma respecto del caso precedido del artículo 780. En un primer lugar, vamos a hablar de la recurrente. Lo que dice es que en la sentencia del ADQUEM hubo una falta de valoración y inaplicación respecto de las presunciones del artículo 780. Efectivamente, lo que dice la Corte es que sí, el ADQUEM o el juez de segunda instancia no aplicó la presunción de dicho artículo, pero la recurrente tampoco escogió la vía idónea. Esto con relación a que estamos hablando de la aplicación de una consecuencia jurídica de un artículo, más no de la valoración de una prueba. Por tanto, el error no es de hecho, más si es de derecho. Sin tener esto en cuenta, la Corte de todos modos estudia el artículo 780 diciendo que en tres lugares distintos o en tres materias distintas se diferencian. El primero es la posición inicial, la cual sí necesariamente ha de ser probada. Después, la presunción de la posesión actual, la cual se da con la presentación de la demanda. Y con estas dos confluyendo al mismo tiempo, se presume que durante ese tiempo efectivamente existió una posesión. Pero un poco contrario a lo que explica la recurrente, la Corte dice que el artículo 780 no se relaciona tanto con el tiempo que la persona haya poseído el bien, sino más bien con la calidad que la persona haya poseído el bien desde que se relacionó con él hasta la actualidad. Y de esto trae una regla de la experiencia con una pequeña adición. Toda persona que poseyó 10 o 20 años también posee hoy. Esto, lo que la Corte y la pequeña adición que le hace es que se contradice un poco con el artículo 981, la cual dice que la posesión ha de ser probada por actos positivos. De ahí que la Corte determine que la posesión inicial y la posesión actual, que se presume por la presentación de la demanda, no son suficientes para determinar que durante ese tiempo existió verdaderamente una posesión. Y lo que determina es que el génesis o el alma mater de la posesión se da cuando la persona inicialmente se relaciona con el bien, cómo se relaciona con él y cómo se relaciona con las personas que son propietarias de ese bien. Es decir, cómo obtiene ese animus domini, es decir,
el ánimo de señor y dueño durante ese tiempo, cómo se relaciona con él y cómo se relaciona con las personas. Ahora, lo que termina resolviendo es que efectivamente no casa la sentencia porque el error elegido, el error no es de hechos y en cambio sí es derecho porque estamos hablando de la inaplicación de una consecuencia jurídica. Muchas gracias.